Pues bien, ya estoy de nueva cuenta con ustedes y le agradezco que siga aquí en la señal de Canal 45 en su espacio informativo Panorama Noticias. Y déjeme decirle que me acompañan aquí en el estudio del canal el licenciado La Chica, miembro del Frente Cívico Guanajuatense, y el señor Crescencio Aguirre Salas, que es miembro del Ejido de Calderones, y que nos vienen a tratar aquí la problemática que han tenido por la invasión de terrenos de su comunidad. Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por recibirnos en tu canal de nueva cuenta. Sí, pues ustedes ya saben que nosotros estamos aquí para difundir las causas sociales. Y el Frente Cívico, a través de mi persona, te agradece la apertura que le das, no nomás a nosotros, sino a toda la sociedad. Muy bien, adelante. Quiero señalar que en fecha 10 de julio, el Ayuntamiento de Guanajuato recibió una denuncia puesta por el Ejido de Calderones, muy fundamentada, en tiempo y forma se entregó, donde se pide que se investigue una estructura que opera dentro de la administración municipal, de manera paralela a la misma administración municipal, y opera vendiendo terrenos ejidales, federales, estatales, municipales, de manera independiente a los partidos políticos y a los trienios, viene operando desde hace muchos años. Entonces pedimos, porque de las sentencias del juez sobre la invasión y el despojo de que fue objeto Calderones, han salido muchas evidencias que creemos nosotros que es importante que se investiguen y que se llegue al fondo de sus últimas consecuencias para que esto no continúe y no existan grupos de vendedores de terrenos protegidos por la presidencia municipal. Estamos pidiendo también, a través de este documento, la renuncia inmediata de Sergio Knapp, la destitución del chevo de Eusebio Camargo Alonso, un trabajador municipal procesado dentro de estas dos sentencias que te comentaba, donde el ejido logró la recuperación a través de un juez en materia penal de 82 hectáreas, independientemente de que en la vía civil ya había recuperado otras 80 hectáreas que ya habían sido vendidas a su vez, donde se encuentra incluso, se encontraba inmiscuido la asociación de Gregorio Bustamante. Nosotros consideramos que se filtran los conocidos vendedores de terrenos, como aquí se lo señalan los ejidatarios, Salgado Arriaga, Eusebio Camargo, Efraín Guzmán Ramírez, Gregorio Bustamante, Pedro Valderas González y otros, permanentemente, incluso llegan a hacer pasarelas para que los que quieran aspirar a la presidencia municipal pasen por sus instancias. Estos enfoques de corrupción dentro de la administración municipal, si viviera el maestro Martínez Cabañas, que fue el pionero de la administración municipal, estatal y federal, se volvió a morir. Es increíble que en un país como México, que claro, ocupamos los primeros lugares en corrupción a nivel mundial, a diferencia de Finlandia, Holanda, Suecia, los Países Bajos, que están limpios de la corrupción. Yo creo que si nosotros pusiéramos en la palestra a la presidencia municipal de Guanajuato cómo opera en su estructura real, lo podríamos poner como un sujeto de investigación de una maestría en materia para lograr entender estos primeros niveles que ocupa México en corrupción a nivel mundial. Consideramos que existen los elementos suficientes para que se inicie una investigación a fondo. Quiero decirte que independientemente de ello, ya hay instancias federales que están interviniendo en este asunto y están pidiéndole la información a los ejidatarios de todos los detalles de cómo se llevaron a cabo estas ventas. Estamos hablando de 800 hectáreas, de 800 lotes que fueron vendidos. Aquí tenemos nosotros los documentos, los precios con los que se vendieron. Aquí encontramos los datos claros, concretos, del número de manzanas, 109, con un promedio de 7 cada una, aproximadamente 800. Los precios, tenemos los contratos también, los precios en que se estaban dando, un promedio de 100 pesos metro. ¿Sí? Entonces, ¿un total de cuántas hectáreas serían? 82 hectáreas las recuperadas por la vía penal, que se logró recuperar y que se tumbaron. Y que se habían vendido a estos precios. Aquí así es. Lotificados, aquí están los nombres incluso de las personas, lote, manzana, cada uno de ellos, en cuántos metros cada uno. ¿Sí? Entonces, no es posible que se haya construido una carretera de casi 2 kilómetros de largo,
que se hayan notificado 800 lotes, que se haya estado denunciando permanentemente por parte de los ejidatarios y que el arquitecto Sergio Knapp estuviera enterado de todo esto y lo hubiera permitido, independientemente de que sabíamos que contaba con la protección política de los Carbajo, que estuvieron operando junto con Efraín Guzmán, su pariente, para proteger estas acciones. Independientemente de ello, creo que lo señalamos en muchas ocasiones, lo estuvimos señalando de manera permanente para que quedara claro a la sociedad que no debían de comprar en esos terrenos porque eran del ejido, como resultó posteriormente cuando el juez ordenó la restitución. Licenciado, a mí me gustaría que ampliáramos un poco la información, que la aclaráramos, porque las veces anteriores que habíamos platicado de este problema, pareciera ser que todo era parte del funcionamiento formal y oficial de la presidencia municipal. Entrevistamos al arquitecto Knapp y él dijo, bueno, que él no había otorgado ningún permiso para lotificar ni construir en esta parte. Pero ahora usted nos habla de una estructura paralela de corrupción que funciona en el ayuntamiento. Sí nos gustaría saber cuál es la evidencia que tienen, cómo fue que se enteraron de esta estructura, para que, bueno, nos quede más claro. Sí, mire, con mucho gusto, Alejandro. Mira, primero, los 800 lotes vendidos están probados que se lotificó. El arquitecto sabe que se lotificó sin permiso de la presidencia municipal. El punto no es si tenía o no tenía permiso, el punto es por qué no los disparó. ¿Sí? ¿Por qué durante 2 años, 2011 y 2012, se estuvieron vendiendo? Había verbenas, asistían 300 personas aproximadamente cada verbena del domingo para las ventas. Entonces, este tipo de promoción se hizo a la luz y a la luz de la opinión pública de Guanajuato, y el arquitecto Knapp lo conocía y lo sabía y no los detuvo. Protección y Vigilancia en ningún momento los paró. El arquitecto Knapp tenía los documentos que le entregaron los ejidatarios de sus títulos de propiedad. En las sentencias el juez señala: no hay evidencia jurídica que Salgado Arriaga sea o haya sido titular de los derechos que transmite. Textual lo señala el juez. Entonces, ¿cómo sin evidencia jurídica dejó Knapp que estuvieran vendiendo y que estuvieran notificando? Bueno, pues su argumento es que él no otorga ningún permiso si no se... No más que se le olvidó al arquitecto Knapp que una de sus 2 direcciones es Protección y Vigilancia, y no los detuvo, no los paró. ¿Sí me explico? Claro, pero su argumento es que no da ningún permiso si no se comprueba la legitimidad de la propiedad. Contesto la segunda parte de tu pregunta. ¿Con qué elementos pueden ustedes probar que existen acciones concertadas? ¿Sí? Nosotros estamos pidiendo que se investiguen las acciones concertadas. Estamos señalando cuáles son las acciones concertadas. Te voy a poner un ejemplo. El Frente Cívico corre a un miembro por promover la venta de lotes en Carbonera. Dávila Cos, concretamente. ¿Sí? Ingresa como inspector del municipio de mercados. Ingresa como inspector. ¿Sí? Quien lo ingresa es el coordinador Jesús, que se apellida Castillo Gámez, coordinador de inspectores. Quien promueve el juicio, quien cuida el juicio de Salgado Arriaga, quien está autorizado para ver el juicio fraudulento de las 82 hectáreas que después recupera el ejido a través de un juez penal, es Hugo Castillo Gámez. ¿Sí? Los ejidatarios tienen una serie de elementos. ¿Sí? Hay una declaración donde la mamá de los Castillo Gámez promueve y vende terrenos de Carbonera, de Calderones. ¿Sí? ¿Dónde están las acciones concertadas? Las acciones concertadas están cuando el secretario del ayuntamiento le dice al comisariado, ¿sí? Yo he visto varios documentos y voy a ver cuál prevalece, cuál es el más importante. Cuando el juez dice, no hay evidencia jurídica que el señor sea o haya sido titular de los derechos que transmite, está hablando que un abogado, como era el secretario del ayuntamiento, Carbajo Guzmán, no podía señalar que tenía documentos válidos cuando el juez está señalando que no había evidencia jurídica que Salgado Arriaga sea o haya sido titular de los derechos que transmite. O sea, el dueño de los predios. No, los dueños de los predios han sido los ejidatarios y lo probaron con sus documentos. Lo mostraron con sus documentos. ¿Qué elementos hay que vinculen acciones concertadas? Las delegadas municipales. Las delegadas municipales en Calderones
Se supone que un delegado es un representante del ayuntamiento. Bueno, las delegadas municipales eran quienes llamaban a las reuniones de venta, como delegadas, no como personas físicas, como delegadas, ¿sí? Promovían las ventas, están en las investigaciones, están en los documentos de las investigaciones de los ministeriales, ¿sí? Ahí tienes elementos para investigar por parte de la presidencia municipal, por qué estaban participando en las ventas, ¿sí? Por qué el coordinador de delegados amenazaba a los líderes del Frente Cívico para que le bajaran, si no les iba a dar una calentadita, ¿sí? Que ahora es suplente del otro regidor, ¿verdad? Estamos hablando de, bueno, en fin. Hay muchos elementos, no nomás estos que te estoy comentando, muchos elementos. Lo importante es que se está pidiendo una investigación, porque no nomás son funcionarios municipales, servidores públicos municipales. Estamos hablando de servidores públicos de la Procuraduría Agraria, de la Delegación Guanajuato. Estamos entregando incluso pruebas de que ahorita están surgiendo problemas de terceros perjudicados que construyeron pensando que eran terrenos particulares que los podían vender, y después cuando se dan cuenta que es elegido, pues ya tienen construcciones y están señalando que les otorgaron facilidades, les movieron los alineamientos hasta un exdelegado de la Reforma Agraria, ¿no? Entonces ya ves involucrados a 2 exdelegados de Reforma Agraria, uno como defensor de Salgado Arriaga, Claro Ramírez Mena, ¿no? Y otro, Apolinar Vázquez, que aparece ahora en algunos documentos señalado que fue el que les autorizó los límites a unos particulares que se encuentran dentro del ejido de Calderones. Bueno, pues hasta este momento hemos estado escuchando la parte técnica, legal de este problema, pero sí nos gustaría saber cuál es la parte de los habitantes del ejido de Calderones. Don Crescencio, por favor, si nos da su punto de vista. No, pues yo lo que quisiera, bueno, nosotros ya nos asesoramos de ahí, y el hermano, pues que todo se legalice. Tenemos ya de años con esos problemas. Hasta hoy nos sentamos, bueno, centralizando con estas personas que nos están echando la mano. Y la comunidad... problemas desde muchos años esto ya. Ha habido personas, casi cada comerciante que entra con ese problema en Carbonera, y nunca se resuelve. Hasta que hemos dado seguimiento y hay ya está muy invadido, ya está todo. Estamos, como dice el licenciado, pues promover o limpiar, no sé yo, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque hay mucho vendedor, mucho vivo. Bueno, yo creo que en un problema social como es una parte fundamental tendrá que ser la unidad de los damnificados por la invasión y la venta de terrenos. Y en ese sentido, ¿cómo está la comunidad? Pues anda media alborotada, pues porque unos estamos con el licenciado aportando datos, y otros no quieren entrar por lo mismo, por lo económico, por los problemas que se vienen existiendo. Y andamos ahí casi mitad y mitad. O sea que los habitantes de la población no están del todo unidos, ¿no? Y algunos estarán involucrados en este fraude, para pues llamarlo de la manera correcta. Pero ahí van saliendo, ahí ya están saliendo todos los involucrados, ya están cayendo. Ojalá no caigan, porque pues yo creo que les cae el peso de la ley encima, yo creo. Depende de cómo estén involucrados. Pues sí, habría que ver los resultados de todas estas gestiones. Sí, investigaciones, sí. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, no sé si quieran... Mira, Alejandro, yo creo que es muy importante, fundamental, señalar que lo que están pidiendo los ejidatarios es una investigación a fondo, que se esclarezcan los hechos. Yo creo que a nadie le hace daño, a nadie le hace mal que se investigue. Sobre todo que se investiguen las acciones concertadas, que se investigue si vinculan, si son vinculatorias. Si el hecho de que a ti te quiten un terreno que no pudiste quitarle al ejido, te otorga un permiso para comercializar en la vía pública, por ejemplo. Este tipo de acciones es lo que queremos nosotros que se investigue, porque hemos encontrado muchos elementos que deben ser investigados en beneficio de una administración pública sana. Yo creo que aquí se trata de darle claridad al proceso de la administración pública. Yo creo que a nadie le conviene, ni al municipio, ni al Estado, ni al país, que continúen acciones de esta naturaleza, donde se están protegiendo ventas, enajenaciones, a cambio de favores políticos o de intereses económicos. Aquí tenemos nosotros documentos, en los expedientes existe información suficiente
para darle claridad a estos procedimientos. No es posible que te encuentres tú en el registro público de la propiedad 100 veces a un individuo sirviendo de testigo por una regularización de predio rústico. Y no es posible que te encuentres una vinculación entre estos hechos y la presidencia municipal en la regularización. Los señores sufrieron el embate de 2 juicios civiles, uno civil y uno de regularización, puestos el mismo día, 24 de agosto del 2009, a la misma hora, con diferencias de segundos, por el mismo abogado, ¿sí? Y con el apoyo indiscutible, porque encontraron dentro de sus terrenos ejidales al cuñado del secretario del ayuntamiento y tío del síndico. Y no pudieron pararlo durante todo el trienio que estuvo Nicéforo, los 2 años que estuvo Nicéforo. Y el año que estuvo el interino, tampoco pudieron pararlo porque el secretario del ayuntamiento seguía siendo el mismo de Nicéforo. Entonces, no es posible que los señores con pocos recursos económicos, dueños de 1,008 hectáreas, 56 familias, dueños de 1,008 hectáreas, millonarios en las tierras, no tengan dinero para subsistir ni para tener proyectos productivos y estén durante 4 o 5 años enfrentándose en los tribunales, gastando dinero, porque una bola de vivales, de sinvergüenzas, están apoyados por una estructura política corrupta que prevalece en este país. Pues bueno, este es un problema pues verdaderamente serio y esperemos pues que tenga una solución favorable al ejido y pues pronta sobre todo, porque como usted dice, no le hace daño a nadie hacer las cosas de manera correcta y transparentes. Pues bueno, yo les agradezco que hayan venido aquí al canal, que nos den esta información tan importante y bueno, estamos a sus órdenes para bueno, seguir el proceso y a ver qué resultados arroja. Muchas gracias. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti. Con permiso. Pues bien, después de esta entrevista, y bueno, vamos a tenernos que ir a un pequeño corte comercial, pero yo no me tardo. Sigue aquí en la sintonía de Canal 45, en este su espacio informativo, Panorama Noticias. Ya volvemos.